Estimados amigos e integrantes de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Filial Córdoba, es un honor para mí que me hayan convocado, que me han invitado a hacer la apertura de estas importantes jornadas que han decidido organizar en el marco de la pandemia del coronavirus a través de esta teleconferencia bajo el título de Ciclo de Derecho del Trabajo y Coronavirus. La temática es importante, sin duda el contexto en que debemos debatir estas cuestiones de urgencia, de enorme complejidad que ha marcado la irrupción en el mundo global a nivel planetario de esta pandemia provocada por el COVID-19, declarada especialmente por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, sin duda nos convoca a que discutamos los aspectos más negativos que genera en el orden asistencial, sanitario y por supuesto como una cuestión de salud pública de todos los pueblos que están amenazados por la circulación y los efectos negativos del virus. Sin duda la humanidad en su conjunto está comprometida en esto para tratar de minimizar ese impacto negativo. Pero también es cierto que como toda cuestión que afecta los equilibrios en que la humanidad desarrolla su vida cotidiana, los efectos negativos de esta pandemia se van a expresar en el mundo económico, en el mundo de la producción, y como es lógico pensar, y quienes nos dedicamos a esto del derecho del trabajo sabemos que es así, en las relaciones del trabajo, en las relaciones del empleo. Por eso me parece atinado que en el contexto en el que estamos, en el marco del orden regulatorio que legisla y ordena las relaciones laborales, nos tomemos el tiempo para analizar también la situación emergente y de excepción que marca la realidad y que obliga a muchos marcos normativos también de excepción que se utilizan para dar respuesta siempre con la idea de preservar la fuente laboral, la fuente que genera el trabajo, es decir, las empresas, fundamentalmente proteger a los que trabajan, a los trabajadores, los contratos de trabajo, las relaciones de empleo y los niveles de ingreso que son tan importantes para la subsistencia de las personas que trabajan en el país. Los trabajadores dependientes, propios de la regulación o la legislación laboral de la ley de contratos de trabajo, las convenciones colectivas y los estatutos especiales, como también de todos los trabajadores informales que trabajan por su cuenta, cuentapropistas, trabajadores autónomos, profesionales y un sinnúmero de formas de actividad laborativa y de servicios que permite que todos los días se ganen la vida de manera digna en un contexto de economía normal y razonable. Por eso es aceptable, entendible y loable que la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo haya decidido hacer esta jornada sobre derecho del trabajo y coronavirus. Y qué mejor que convocar como expositora a la doctora Elizabeth Bianchi, quien está a cargo del Ministerio de Trabajo a través de la Secretaría de Trabajo y Relaciones Laborales, de pilotear, estudiar esta situación crítica, esta situación emergente, un equipo que acompaña de manera continua, de manera permanente y con mucho compromiso. Seguramente la exposición de Eli haciendo el análisis pormenorizado de del marco normativo regula esta situación desde el decreto 260, el 297, el 325, el decreto de necesidad de urgencia que prorroga la vigencia del aislamiento social y obligatorio, el tratamiento de las actividades exceptuadas por la condición de esencialidad que tienen en el contexto de la situación que aquellas actividades, tareas o funciones que implican que los trabajadores sean reconocidos como personal esencial o personal de prestaciones críticas, implica todo un abordaje que seguramente la doctora Bianchi va a resolver con solvencia. También el análisis de las normas que van a proteger el empleo, la prohibición de los despidos, la prohibición de las suspensiones, los procedimientos preventivos de crisis, las suspensiones del 223 bis, las ayudas económicas, la política de ayuda que ha determinado el gobierno nacional a través del decreto 329, también sin duda alguna las ayudas financieras que las provincias a través de entidades bancarias se intenta poner en acto
para que las empresas, especialmente las pymes, aquellas que más dificultades tienen para cumplir con sus obligaciones laborales, puedan garantizar un nivel razonable de ingresos de todos los trabajadores en este contexto tan paradojal que nos ha tocado vivir. Sin duda, yo espero que la exposición de la doctora Bianchi, que estoy seguro va a estar a la altura de lo que esperan el auditorio a través de la teleconferencia, sea esclarecedor, nos permita abordar el momento en el que estamos, pero también nos permita proyectarnos en el día después, porque evidentemente esto todavía puede tener varias etapas más, un proceso mucho más largo, y estoy seguro que muchas cosas van a estar dentro de esta complejidad luego que concluya y esperemos que así sea y pronto, esta cuestión de la pandemia y la amenaza que genera el virus. Seguramente el mundo va a necesitar de nuevas respuestas, de nuevas herramientas, de nuevos marcos normativos. Espero que sea una jornada provechosa y vuelvo a darle las gracias por permitirme hacer esta modesta, sencilla y breve introducción. Perfecto. Mientras Eli estamos como probando la primera vez esto en la asociación, así que bueno, es un poco de prueba-error. Primero que todo, darle las gracias a todos por participar, no solamente a quienes integran el Foro Laboral de Derecho del Trabajo aquí en la provincia de Córdoba, sino también a otras personas de otras provincias que nos acompañan, y a los fines de que podamos generar una charla fructífera. La idea un poco es que todos estemos con el micrófono apagado, si bien lo podemos manejar de manera colectiva. Si alguien lo tiene encendido, por favor que lo ponga sin volumen. Y la idea un poco es que a medida que vayan surgiendo alguna pregunta o algún cuestionamiento, se haga vía chat, y Elizabeth al finalizar ahí se cortó. Elizabeth, al finalizar su charla, va a ir contestando las preguntas que se vayan haciendo vía chat. Si por algún motivo la charla se corta, vamos a salir y vamos a volver a ingresar con el mismo ID. De todos modos, si llegase a haber algún cambio de ID, chequen el chat y antes de salir lo anotan, por las dudas no puedan volver a ingresar. Así que cualquier duda, consulta o pregunta, la dejamos plasmada en el chat que tienen en la parte inferior de la pantalla, y luego Eli lo va a ir contestando. Así que ahora sí, le vamos a dar la palabra a Elizabeth Bianchi, quien es secretaria de Trabajo y de Relaciones Laborales, en esto que hemos dado de llamar Ciclo de Derecho del Trabajo y Coronavirus. Eli. Bueno, ¿me ven ahí? ¿Hola? Sí, te vemos, Eli. Perdón por las improlijidades, pero quiero saber si también se ve la pantalla que estoy compartiendo de un PowerPoint. Sí, se ve. Sí, se ve el PowerPoint. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta charla. Para mí, bueno, es un placer poder participar de esta charla y de esta temática en particular. Agradecer a mis compañeros de la asociación, quienes, bueno, me eligieron para dar este tema. Agradecer al ministro que puso un voto de confianza con respecto a esta temática y una organización nueva, no solo desde el derecho, sino desde la prestación del servicio de la administración. Atento que han cambiado distintas cosas, y por eso me permito empezar esta charla diciendo que todo este proceso que estamos pasando es un proceso muy, muy dinámico, es un proceso y una realidad permanentemente dinámica que nos determina que tenemos que dar respuestas rápidas, contundentes, a los fines de proteger lo que es la producción y, por supuesto, proteger el trabajo de todos los dependientes. En base a eso,
Y teniendo en cuenta un poco todo esto que está pasando, me pareció interesante dividir esta charla en antes de este proceso del coronavirus o del COVID-19 y posterior a de cuando empezamos con esto del decreto 260. En base a eso, y por qué quiero hacer referencia a esto de cómo nos estábamos manejando antes con respecto a lo que es las tramitaciones que se hacen y los trámites del Ministerio de Trabajo, porque ya tenemos sentada alguna doctrina en este contexto del Ministerio de Trabajo con respecto a aquello que es fundamentalmente y tiene que ver con los procedimientos de crisis o aquellas medidas y suspensiones que son por fuerza mayor o razones económicas. De más está decir que esta situación particular nunca, en lo particular a mí, en lo personal, no me ha pasado, pero tampoco en la historia un poco de la Administración Provincial del Trabajo. Sí, los impactos y los problemas económicos del 2002 en adelante, el 2008, y actualmente hemos sufrido grandes crisis económicas que han impactado fuertemente en la industria y en la economía de nuestro país, y principalmente de nuestra región de Córdoba, que es lo que nosotros estamos al tanto y manejamos desde el Ministerio de Trabajo. Y acá me pareció importante remarcar dos puntos fundamentales a los cuales hemos venido trabajando en estos periodos de crisis y desde el año 2008, y donde se ha sentado una doctrina administrativa laboral del Ministerio de Trabajo de la provincia, que tiene que ver con, primero, la ineficacia de aquellos despidos o aquellas suspensiones que se realicen sin haber iniciado el correspondiente procedimiento preventivo de crisis o el decreto 328 según correspondiere a la magnitud de la empresa. Esa ineficacia, que es declarada en virtud del artículo 104 de la ley 24013, hoy continúa vigente en toda su amplitud. Como así también en ese contexto, en el Ministerio de Trabajo no se permiten acuerdos por el artículo 247, si es que no se han realizado las presentaciones correspondientes a los procedimientos preventivos de crisis o a los inicios del decreto 328 que lo reglamenta. En esto, y como para tener un dato, en el año 2019, para no entrar en grandes cantidades de números, tuvimos alrededor de 25.000 trabajadores afectados por medidas económicas de distintas magnitudes. Y desde el año 2017-2018, con esta crisis de este último periodo, se implementó lo que nosotros llamamos un PPC Express, o lo que se suele llamar Acuerdo 223 bis Express. ¿Qué significa esto? Que a través de este acuerdo privilegiamos y resaltamos la negociación colectiva y el diálogo que existe entre las empresas y los sindicatos. Así es que al día de hoy existen más acuerdos realizados a través de este formato de 223 bis Express o procedimiento preventivo Express que las discusiones de la ley 24013 con los plazos de negociación que determina el artículo 98 y siguientes. Todo esto surgió también una resolución que vino a poner un poco de dudas respecto de las competencias que tenía este ministerio, que es la resolución 101 del Ministerio de Trabajo de la Nación del 26 de febrero, donde aparentemente limitaba las facultades que tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia y de las administraciones locales de todas las provincias del país para poder tramitar y realizar estos procedimientos de crisis. Como así también las homologaciones de aquellos acuerdos que se hubieran hecho oportunamente.
En este contexto tenemos la posición de que el Ministerio de Trabajo tiene la competencia, no ha sido sacada por esa resolución. Nunca el Ministerio de Trabajo de la Nación pidió las homologaciones correspondientes a aquellos acuerdos que se hubieran hecho anteriormente, obviamente porque vino todo este proceso del coronavirus y quedó un poco pendiente, pero sí se limitó el acuerdo o aquellos acuerdos que hacíamos tomando un poco el modelo Carrefour que se hizo a nivel nacional, donde solo había impacto o reducción de lo que eran las contribuciones y los aportes patronales. Hoy también es necesario tener en cuenta que tenemos el decreto 34 del 13 de diciembre del 2019, donde a través del decreto de una emergencia en materia ocupacional se determina la duplicación de las indemnizaciones por despido por el término de 180 días, cosa que nosotros ya hemos vivido en tiempos anteriores con la 25.561. Hecha esta introducción, que me parece importante y espero que no les haya aburrido, porque tiene que ver que después que veamos todo lo que está pasando desde la declaración de la emergencia del DNU 260 en adelante, vamos a volver un poco a lo que es esta metodología de lo que es la negociación y los acuerdos a través de estos procedimientos. Para seguir, ahora vamos a ver la otra filmina, donde un poco hice la cronología de todo esto que viene pasando con el DNU 260 del 12 de marzo del 2020, y si ustedes me permiten voy a referenciar un poco las fechas, porque la verdad que es bastante legislación, decretos y resoluciones y se mezclan bastante, donde este primer decreto lo que hace, tomando un poco la declaración de la Organización Mundial de la Salud de pandemia del coronavirus, ha determinado que nuestro país entra en emergencia sanitaria. Esa emergencia sanitaria dictada el 12 de marzo trajo como primera consecuencia dos resoluciones que impactaron a nivel de lo que es el trabajo y los trabajadores del sector público y del sector privado, dos resoluciones dictadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es la 202/2020 y la 207/2020, que ambas tienen un único objetivo, que tiene que ver con evitar, digamos, o será la dispensa de trabajar a aquellos trabajadores que hayan regresado de viaje de los países de riesgo, tengan un contacto estrecho con algún familiar que haya regresado, obviamente si ya había sido detectado de coronavirus o fuera un caso sospechoso. Particularmente, tanto esta resolución 202 como la 207, que amplía ese espectro que habíamos nombrado recién de ese grupo de trabajadores, ambos